Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar un culto más, alabando a nuestro Dios, honrando y glorificando su nombre, unidos desde nuestros hogares a través de estos medios. Gracias a Dios, hermanos, gracias, hermanos, por la dirección, por el programa, y gracias a Dios también porque ustedes pueden estar conectados con nosotros. Gracias a Dios, y bueno, les mandamos un saludo. No sé si estarán conectados, pero por ahí hemos visto que hay hermanos de Izmiquilpan que nos comentan que cada 8 días están ahí siguiendo las transmisiones. Les mandamos un saludo de ahí de Hidalgo, también de Pachuca, de Aguascalientes, de la Ciudad de México, también hay algunos hermanos. Y bueno, pues también hermanos de Monte Sinaí, un fuerte abrazo, saludos hermanos, por aquellos que están conectados en este momento con nosotros. Y bueno, hay algunos que después, ¿verdad? Después lo ven, que después están siguiendo la transmisión, y les mandamos también igualmente un saludo y les animamos a no desmayar y que puedan hacer el propósito de que puedan también estar juntos con nosotros viendo esta transmisión en vivo en nuestros horarios, hermanos, que tenemos de cada uno de los cultos. Y bueno, hermanos, pues continuamos. Hace 8 días tuvimos un paréntesis en nuestros temas que veníamos estudiando. Gracias a Dios por la vida de Christopher y ese mensaje que el Señor puso en su corazón. Cuando lo compartió en varones, pues fue de bendición, y le comenté, hermano, ¿por qué no lo compartes también con la iglesia? ¿Verdad? Creo que será de bendición. Y por la tarde nuestro hermano Eric también, que estuvo compartiendo de la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas y por tomarse ese tiempo, y por cada uno de los hermanos que siguen participando, colaborando, pues en las diferentes actividades que tenemos, hermanos. Pero vamos a continuar, hermanos, con este tema que estuvimos estudiando, que estuvimos viendo ahí basado en la segunda carta a los Corintios. Quiero invitarles a que lo abran. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. También gracias por la lectura que tuvimos de esta porción. Y que leamos del versículo 7, nuevamente, del versículo 7 al versículo 9. Que leamos, hermanos, en estos versículos, principalmente el 8 y el 9, es donde tenemos la base de esta serie de estudios, que le hemos puesto como título 4 verdades que marcan la diferencia. Y dice así la palabra de nuestro Dios, segunda a los Corintios 4, del versículo 7 al versículo 9. Y les invito, hermanos, a que lo busquemos, que lo podamos estar leyendo ahí desde nuestras Biblias. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nuevamente dice el final del 9, derribados, pero no destruidos, sobre lo cual vamos a estar hablando. Pero antes, les invito a que vayamos a nuestro Dios en oración y que pongamos en sus manos este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por la gran oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos dirijas, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, que como siempre lo hace, pueda aplicar lo espiritual, tu palabra, a nuestra necesidad, de tal manera que podamos ser edificados, desafiados, redarguidos, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Señor, y que trates con nosotros en este momento de la manera, Señor, que tú así, Señor, consideres necesario. Ayúdanos, Padre bendito, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. No es lo mismo estar atribulados, en apuros, siendo perseguidos, que estar angustiados, desesperados y ser desamparados. Hay una gran diferencia. Y es que una cosa es que estemos experimentando diversas pruebas, y otra muy diferente es que estemos angustiados, que estemos inquietos y sin paz en nuestro corazón, con intranquilidad. Una cosa es que estemos en medio de situaciones frustrantes, en las que no sabemos qué hacer, en las que no vemos la salida, la solución. Y otra muy diferente es que estemos desesperados, como ya lo estudiábamos. Una cosa es que la persecución se haya presentado, se esté presentando en nuestra vida,
Y otra cosa muy diferente es que seamos desamparados, que Dios nos haya desamparado. Y como estaremos estudiando hoy, una cosa es que hayamos sido derribados, pues somos débiles, ¿verdad? Somos frágiles, pero otra cosa muy diferente es que estemos acabados y destruidos. Es algo muy diferente. Y es que gracias a nuestro Señor Jesucristo, con su ayuda, podemos marcar una diferencia. Pues aun cuando nos encontremos en medio de estas situaciones difíciles, complicadas, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es que podemos no estar angustiados. Podemos no estar desesperados. Podemos no estar desamparados. Y podemos no estar destruidos. En nuestro Señor Jesucristo tenemos toda la ayuda necesaria para que estas 4 verdades que marcan la diferencia sean una realidad en nuestra vida, de las cuales ya estudiamos 3. Y hoy estaremos estudiando la 4ª verdad, que es: podemos ser derribados, mas no destruidos. Podemos ser derribados, mas no destruidos. Y es que, como leíamos aquí en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 9, dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. ¿Y qué está tratando de decir, o qué está diciendo Pablo cuando dice derribados? Cuando utiliza esta palabra derribados. La palabra derribar, según el diccionario, quiere decir tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Tiene que ver con eso. Con tirar o hacer caer al suelo a una persona o a una cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza, hacerle caer, tirar al suelo con fuerza o ímpetu. De hecho, la palabra derribar que Pablo usa da la idea de alguien que cae al suelo por el flechazo de un cazador, que ha estado buscando, como ya lo veíamos, ¿verdad? Que él persigue, ¿verdad? Nos acecha a fin de no solamente atraparnos, sino, como veíamos, devorarnos. Y él quiere destruirnos, como estaremos viendo. De tal manera que esta palabra derribar tiene que ver con eso, con caer al suelo de un flechazo, por el flechazo de un cazador. Así que otra definición nos dice que derribar es hacer caer de su firmeza a algo o a alguien. Hacer caer de su firmeza a algo o a alguien. Lo cual es algo de lo que ningún cristiano está exento. Pues el apóstol Pablo está dando testimonio de que no solo él, sino también sus colaboradores habían sido derribados. Es lo que él dice. Derribados, pero no destruidos. Es decir, habían flaqueado, habían tambaleado y habían caído de su firmeza en algún momento de su vida y ministerio. En algún momento habían flaqueado, habían tambaleado, habían caído de su firmeza. Y es que la vida cristiana no es sinónimo de perfección. No lo es. La vida cristiana no es sinónimo de perfección. Estamos en el proceso de ser perfeccionados. Amén. Estamos en ese proceso. Pero eso no quiere decir que ya lo seamos. Tenemos la posición en Cristo de santos, ¿cierto? Somos santos. Eso es lo que Pablo escribía a los santos que están en la iglesia, ¿verdad? De Filipos, a los santos que están hablaba. Tenemos esa posición. Sin embargo, eso no quiere decir que ya lo seamos. Estamos en ese proceso de santificación, ¿verdad? Porque tiene 3 estados. La posicional, la progresiva, que es cada día buscamos eso, y la completa y total, que es cuando estemos en la presencia de Dios. Algún día, cuando estemos en la presencia de Dios, lo seremos. Pero mientras tanto, seguiremos luchando con nuestra imperfección
a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo que el seguir a Cristo no implica una vida libre de pruebas. El mismo Señor Jesucristo les habló que vendrían pruebas. No implica una vida libre de oposición. El mismo Señor Jesucristo a sus apóstoles y a nosotros les habló de la oposición que enfrentarían. No implica una vida libre de ataques y tentaciones, ni mucho menos significa que nunca experimentaremos caídas a consecuencia de ello. Eso no implica. Y lo podemos ver en el Salmo 20. Vamos por favor al Salmo 20 en el versículo 8. Salmo 28, que es un versículo que es muy importante de tener presente, porque esto marca una diferencia en nuestra vida, como lo podemos estar viendo. Hace tiempo me ayudó muchísimo esto, me animó, me alentó, porque me sentía indigno. Sin embargo, me di cuenta que aun cuando caemos, aun cuando somos derribados, ¿verdad? Estaba luchando en mi juventud, pues saliendo de la adolescencia, de todo eso, buscando agradar al Señor, tomando la decisión de vivir para Él. Sin embargo, venía la culpa de lo que había pasado en mi vida, de lo que había sucedido. Sin embargo, me di cuenta de la diferencia que existe entre aquellos que no están en Cristo y aquellos que están en Cristo. No es que no caemos, que no vamos a caer, que no hay caídas en nosotros, sino la diferencia es que nos levantamos y estamos en pie. Dice en el Salmo 20, en el versículo 8, dice, ellos flaquean y caen. ¿Quiénes? Aquellos que confían en carros, en caballos, aquellos que tienen su esperanza puesta en sus propias fuerzas, ¿verdad? En este mundo, en los recursos económicos, en todo, en esta tierra. Dice, ellos flaquean y caen. Y luego dice, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Quiénes nosotros? Aquellos que hemos tomado la decisión de confiar en el Señor, como el rey David, de que nuestra vida busque agradarle a Él. Dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No dice que no caeremos. Esa no es la diferencia. La diferencia entre aquellos que estamos en Cristo y aquellos que no lo están es que nos levantamos y estamos en pie, como lo estaremos viendo al final. Sin embargo, la realidad es que estamos en peligro de ser derribados. Es un constante peligro. Ese cazador que anda al acecho de nuestras vidas constantemente utiliza esos dardos de fuego, esas lanzas que lanza esas flechas contra nosotros, a fin de derribarnos. Estamos en peligro de ser derribados, de caer de nuestra firmeza, por lo que, letra A, no estamos exentos de ser derribados por las pruebas, la oposición y los ataques que enfrentamos y todo lo que con ello conlleva. No estamos exentos de ser derribados por las pruebas, oposición y ataques. Y es que ya lo veíamos, el mismo apóstol Pablo, quien fue golpeado fuertemente por las pruebas, por la oposición y ataques del enemigo, fue derribado. Fue derribado. Él mismo está dando testimonio, y aun cuando no fue destruido, él mismo da testimonio de haber sido derribado. Y sin duda que así fue. Y es que, ¿quién no sería derribado por un aguijón como el que tuvo el apóstol Pablo? Un aguijón que sufrió, que dice la palabra de Dios que era un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba, ¿verdad? Que lo hacía sufrir, que le ocasionaba dolor, sufrimiento, inclusive, ¿verdad? Intranquilidad, lo llevaba a la desesperación en su vida, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor pudo vencer, que lo llevó a rogarle al Señor 3 veces que lo quitara de sí. Pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Pablo, podemos ver cómo el apóstol se levanta con el Señor y dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él se reconoció débil, así como nosotros también lo somos, y fue derribado. ¿Quién no sería derribado por las diferentes pruebas?
la oposición y ataques que Pablo experimentó, no estamos exentos de ser derribados. El gran profeta Elías, un hombre que era igual que nosotros, sujeto a las mismas pasiones, ¿verdad? Que nosotros, un hombre que vivía, pero que vivía en la presencia de Dios, podemos ver que flaqueó en medio de la oposición, sucumbió, tambaleó, cayó, fue derribado a causa de ese agotamiento que estaba experimentando por todo ese arduo trabajo, por todo lo que había hecho, por todo eso que había caminado y corrido, por todo eso que había preparado en ese altar. Toda la tensión lo llevó a ese desgaste emocional, físico, ese agotamiento, hasta el punto de huir para salvar su vida, hasta el punto de caer en una depresión y desear que Dios le quitara la vida. ¡Qué tremendo! Miren, vamos a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes 19. Primero de Reyes 19, versículo 1 al versículo 4. Vamos para allá, hermanos. Primero de Reyes 19, 1 al 4, que dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como el de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Aquel que había enfrentado y puesto en su lugar a Acab, el rey de Israel, un rey malvado, pero que lo había enfrentado y que lo había puesto en su lugar cuando éste le dice: eres tú el que turbas a Israel, ¿verdad? Acab le está diciendo Elías. Entonces Elías de frente lo confronta y le contesta así, dice allí en el capítulo 18, en el versículo 18 dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¡Qué tremendo! Aquel que había enfrentado a un rey, que lo había puesto en su lugar. Aquel, hermanos, aquel que había exhortado al pueblo de Israel, con poder y con autoridad, diciéndoles en el versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y tanta era la autoridad, era el poder con el cual Elías estaba plantado diciendo esas palabras, con el poder del Señor, que dice al final del versículo: y el pueblo no respondió palabra, no pudo responderle nada, no pudo refutarle nada, no pudo rebatirle nada. ¡Qué tremendo! Aquel, hermanos, que había desafiado inclusive a los 450 profetas de Baal de una manera directa, y a los 400 profetas de Acera de una manera indirecta, pero lo está haciendo. Dice en el versículo 23 y 24, dice: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, amén, es correcto, muy buen desafío. Vamos a ver ahora sí quién es, cuando no tenían por qué dudarlo. Ellos tenían al Dios de dioses, ¿cierto?
todopoderoso que los había sacado y liberado de Egipto, y grandes hechos y portentos había hecho. Sin embargo, ellos estaban claudicando, estaban vacilando, habían sido derribados. Y el profeta Elías les desafía a estos falsos profetas a ver que Dios era el verdadero, que respondiera por medio de fuego. ¡Qué tremendo! Aquel profeta que experimentó una gran victoria. Pues dice la palabra de Dios que después que oró, ¿verdad? Diciendo esas palabras del versículo 37 al versículo 39, dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces podemos ver cómo después esa gran victoria, el mismo Elías da muerte a todos esos profetas falsos, ¿cierto? ¡Qué gran victoria, contundente victoria había obtenido! ¡Qué tremendo! Aquel profeta Elías que hizo todas estas cosas y otras muchas más con el poder del Señor, ahora está diciendo en el capítulo 19, en el versículo 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, nadie está exento de caer, de ser derribado por las pruebas, por la oposición, por los ataques del enemigo y todo lo que con ello, lo que ello conlleva. Nadie está exento. Otro ejemplo, hermanos, lo tenemos en el profeta Jeremías, ¿lo recuerdan? El profeta Jeremías, quien en un momento, hermanos, en un momento de su vida, en un momento de debilidad, en un momento, hermanos, se quebró. En un momento, hermanos, fue derribado. Y en ese momento, al enfrentar la oposición, las burlas y ataques del pueblo de Israel, estar aguantando, hubo un momento en el que no aguantó más y cayó, por lo que él insinuó que no sería más un profeta de Jehová. Lo insinuó con las palabras que él mismo está diciendo. Miren, vamos a Jeremías, capítulo 20. Jeremías 20, versículos 7 al 9 en la primera parte. Jeremías 20, 7 al 9. ¡Qué tremendo! En un momento en el cual cayó, podemos ver, tambaleó y flaqueó. Él mismo insinuó que no sería más un profeta de Jehová. Miren lo que dice del versículo 7 al versículo 9 en la primera parte. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y entonces viene, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, ya no seré más un profeta de Jehová. Ya no lo seré más. Fue derribado. Pero gracias a Dios que, como vamos a ver, no se quedó ahí. No obstante, había dentro de mí, dice en el versículo 9, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y se levantó y siguiendo adelante, hermanos, pero en un momento de su vida fue derribado. Fue derribado. No estamos exentos de ser derribados por las pruebas. Tal vez usted está experimentando pruebas. Y esas pruebas, a consecuencia de esas pruebas, usted ha recibido un flechazo en su corazón y ha sido derribado. Ha caído. Tal vez usted ha enfrentado oposición, ataques del enemigo y todo lo que con ello conlleva. Y tal vez usted pudiera estar o ha sido derribado antes. Nadie está exento de ser derribado por las pruebas, una enfermedad que en ocasiones se presenta en nuestro cuerpo y no sabemos qué es.
y nos hace tambalear y flaquear. Un problema que se presenta, una situación difícil, económica tal vez, en familiar se presenta y nos hace tambalear en nuestra vida. Tal vez la oposición, los ataques, tal vez el agotamiento, el cansancio, tal vez esta situación que estamos viviendo como pandemia viene a nuestra vida y nos desalienta, nos desanima, el estar aislados, ¿verdad? Y tal vez eso nos ha derribado. Nadie está exento. Letra B, no estamos exentos de ser derribados al igual por el pecado. Una cosa son las pruebas, una cosa es la oposición, una cosa es los ataques, como podemos ver, y todo lo que ello conlleva, pero otra cosa también son las tentaciones y el pecado. Nadie, no estamos exentos de ser derribados, letra B, por el pecado. El rey David, aquel que fue llamado por la palabra de Dios, por Dios mismo, un hombre conforme al corazón de Dios, podemos ver que fue derribado. Sucumbió ante la tentación, sucumbió ante el pecado y pecó. Podemos ver cómo cede y peca. Podemos ver, y David no era un hombre perfecto. La Biblia nos habla de su pecado más escandaloso, que es en cuanto a su adulterio, pero no fue el único, sin duda. Pecó, cedió, tambaleó, fue derribado. ¡Qué tremendo! Trató de ocultarlo, trató de engañar, trató de cubrirlo. Sin embargo, las cosas se complicaron más y le llevó a un pecado todavía más grande, de tal manera que fue derribado el rey David. Pero podemos ver, gracias a Dios, que no se quedó ahí, pero fue derribado. No estamos exentos de ser derribados por el pecado. También el apóstol Pedro, uno de los apóstoles más cercanos a Cristo, fue derribado. Es decir, cayó de su firmeza y negó a Cristo. El mismo Señor Jesucristo se lo advirtió. ¿Qué sucedería? Que no se confiara. Miren, vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Dice la palabra de Dios, Lucas 22, 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor, acompáñenme con la lectura, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, porque es lo que estamos viendo, derribados, pero no destruidos, mas no destruidos. Fueron derribados, y el mismo Señor Jesucristo le está hablando de que iba a ser derribado. Pero que no se quedara ahí, sino que pudiera levantarse y seguir y volviera a sus hermanos, confirmarles, quienes también fallaría. Él le dijo, pero él estaba confiado en sí mismo. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ahí en Mateo podemos ver que todos los apóstoles dijeron lo mismo: sí, Señor, nosotros también. Porque Cristo les habló también a ellos y les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche. Me van a abandonar, van a huir, van a apartarse, alejarse de mí. Y ellos estaban diciendo lo mismo. Pero el Señor, que conocía a Pedro, le dice en el versículo 33, el 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y podemos ver que así fue. Lamentablemente así fue. Fueron derribados, cayeron, tambalearon. Dice allí en Mateo capítulo 26, el versículo 58, Mateo 26, dice la palabra de Dios en el versículo 28, después de que todos lo dejaron y se fueron, se escandalizaron del Señor Jesucristo y se fueron dejándolo, dice en el 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver su fin. Y luego en el 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, hermanos. También el apóstol Pedro sucumbió, cayó, fue derribado, negó a su Señor, le falló a él, aun cuando Cristo le había advertido de esto y los había invitado a orar. Pero ellos en su debilidad, porque somos débiles, Cristo mismo se los dijo: orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ellos no podían porque sus ojos estaban cargados de sueño, de tal manera que no podían y no oraron y no se fortalecieron en el Señor. Y cuando llegó la tentación, cuando llegó ese momento en el cual era necesario mantenerse firmes, podemos ver cómo caen, cómo son derribados, hermanos, y no podemos señalarles, porque cuántas veces, hermanos, no nos ha sucedido así. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido así que ante las tentaciones y presión de este mundo hemos sido débiles y sucumbido al pecado, siendo derribados? ¿Cuántas veces no hemos sucumbido a la tentación? No hemos dejado llevarnos por nuestras debilidades. Hemos sido seducidos y hemos caído ante la tentación. Hemos pecado. La corriente de este mundo nos ha arrastrado y hemos caído. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido así y hemos sido derribados? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido lo mismo, que ante las pruebas, la oposición, los ataques del enemigo y todo lo que esto conlleva, hemos flaqueado, hemos tambaleado, hemos caído de nuestra firmeza? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido así, hermanos, que hemos sido derribados? Sin duda que muchas veces. Sin duda que en nuestro historial podríamos verlo así, de victorias y derrotas, de caídas, ¿verdad? Y de levantadas podemos ver varias veces que hemos caído, varias veces que hemos sido derribados. Sin embargo, gracias a Dios, en su gracia y su misericordia tenemos esperanza. Porque estas son 4 verdades que marcan la diferencia. Y podemos marcar una gran diferencia, pues aún, letra C, cuando no estamos exentos de ser derribados, con Cristo podemos no ser destruidos. Con Cristo podemos no ser acabados. Con Cristo podemos levantarnos y estar en pie. No perdamos de vista que que seamos derribados es algo que el diablo busca. Él quiere acabar con nosotros. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, que todos conocemos, nos dice: sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él quiere acabar con nosotros. Cristo mismo dio testimonio de esto, de nuestro enemigo, el cual es un ladrón, y nos dice que Él vino para destruir. Ahí en Juan capítulo 10, en el versículo 10, ¿lo recuerdan? Miren, vamos a leerlo. Juan 10, un versículo conocido. Juan 10, en el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En la primera parte, Cristo mismo está hablando del ladrón que quiere destruirnos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es que no solo quiere robarnos cosas valiosas en nuestra vida, porque a eso viene, a robarnos cosas valiosas como nuestra santidad,
Eso es lo que anda buscando. Robarnos nuestra santidad, robarnos nuestra comunión con Dios. Que pequemos y entonces que nuestra comunión con Dios se rompa y que estemos nuevamente en enemistad contra Él. Él busca robarnos la paz y gozo en nuestro corazón, esa tranquilidad que solamente podemos experimentar en nuestro Señor. Él viene para robarnos la armonía en nuestra familia, la armonía en nuestras relaciones, la armonía en el matrimonio. Él anda buscando eso, busca robarnos nuestro fervor, nuestra utilidad en la obra del Señor, que esos afectos para con nuestro Señor se enfríen, de tal manera que nosotros ya no queramos servir, que no tengamos el mismo fervor, el mismo entusiasmo de servir al Señor, de leer su palabra, de orar, de involucrarnos en su obra, de conectarnos. Se va perdiendo, el enemigo busca robarnos a través de este mundo y nuestra utilidad en la obra de Dios. Que no seamos útiles en la obra, en las manos de nuestro Dios y otras muchas cosas más, sino también ha venido, como lo dice el versículo, a matar y destruir. Él quiere acabar con nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que aunque esto es algo muy serio, ante lo cual no debemos confiarnos, porque Satanás y este mundo quiere derribarnos y destruirnos, gracias a Dios, que el versículo no termina aquí. Que este versículo de Juan 10 no termina aquí, diciendo el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir nosotros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a poder ayudar? Hermanos, porque después dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos una vida abundante, llena de todo lo que necesitamos para vivir como a Dios le agrada, podemos marcar una diferencia. Podemos marcar una gran diferencia, pues podemos ser derribados, no estamos exentos de eso, pero podemos no ser destruidos. Podemos no ser acabados. Podemos no ser inutilizados. Perder esa utilidad en nuestra vida. Podemos no hacer que no suceda eso. Y es que dice la palabra de Dios que si Dios es por nosotros, no hay enemigo que pueda contra nosotros. No lo hay. Podemos perder tal vez una batalla, pero no la guerra. Estamos en una guerra espiritual. Día con día estamos luchando, enfrentando a todos esos enemigos. Y tal vez en una ocasión, podemos ser derribados. Pero con el Señor, hermanos, podemos salir vencedores. Podemos levantarnos y estar en pie. Porque con Él, hermanos, no hay enemigo que pueda contra nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, del versículo 31 al 39. 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay. En Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Al igual que en Cristo podemos levantarnos y estar en pie.
Podemos levantarnos y estar en pie, como lo leíamos ahí en el Salmo 20, que quiero invitarles ahora que leamos el versículo 7 y el versículo 8. Salmo 20, 7 y 8, que nos dice así. ¿Ya lo tienen? Salmo 20, 7 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No estamos exentos de ser derribados, pero sí podemos no ser destruidos. No nos quedemos derribados. Dios quiere que nos levantemos y sigamos adelante. Esto fue lo que le dijo a Elías: levántate, porque largo camino te resta. ¿Y qué hizo Elías, hermanos? Permitió que el Señor fortaleciera su cuerpo y su espíritu, se levantó y siguió adelante. Dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 19, Primero de Reyes 19, del versículo 5 al 8. Dice así, Primero de Reyes 19, 5 al 8, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta que es cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y podemos ver cómo Dios siguió fortaleciendo también su espíritu, de tal manera que Elías pudo levantarse y seguir adelante. De la misma manera nosotros también, cuando seamos golpeados fuertemente y derribados por las pruebas, la oposición, los ataques del enemigo y todo lo que ello conlleva, hermanos, no nos quedemos postrados, no nos quedemos tirados, fortalezcamos en nuestro Señor Jesucristo, levantémonos y sigamos adelante. Eso es lo que Pablo decía en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos y en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego en el 13 dice: para que habiendo acabado todo estemos firmes, podamos estar en pie. Hermanos, el Señor quiere que nos levantemos. Una de las palabras más usadas por Cristo para con aquellos que estaban postrados por alguna enfermedad que les impedía caminar correctamente era: levántate, levántate. Se lo dijo al paralítico, ¿lo recuerdan? A ese paralítico que bajaron por en medio del techo de una casa: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se lo dijo a la hija de Jairo, que había estado enferma y había muerto. Le dijo: Talita Cumi, que traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó, dice, y andaba. Se lo dijo al hijo de la viuda, ¿lo recuerdan? Joven, a ti te digo, levántate, joven, levántate. Se lo dijo al paralítico del estanque de Betesda, que llevaba más de 30 años postrado: levántate, toma tu lecho y anda. Se lo dijo a muchos más y nos lo dice a nosotros: levántate. No estamos exentos de ser derribados, pero con Cristo podemos no ser destruidos, no acabados. Podemos levantarnos y estar en pie. Jeremías no se quedó en la lona. Cuando fue derribado, se levantó con la ayuda de nuestro Señor y siguió adelante. David, a pesar de su pecado, no se quedó postrado, se arrepintió, se levantó y siguió adelante. Tenemos el Salmo 51, que es el testimonio del arrepentimiento de David, de su corazón arrepentido. Y es que, hermanos, no es posible seguir adelante sin santidad. No lo vamos a ver, pero en Josué 7 lo podemos ver cuando el pueblo de Israel fue derribado, fueron derrotados, fueron vencidos por el anatema que había en medio de ellos. Dios le dijo: levántate y santifica al pueblo, porque no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que no hayan quitado el anatema del medio de ellos. Es importante eso, el arrepentimiento, como estaremos hablando también en la tarde. Y es que, hermanos, qué importante es la esperanza que tenemos a nuestro Señor. Es que podemos ser derribados, pero podemos levantarnos y estar en pie. Es verdad que Pedro, después de negar a Cristo, fue y lloró amargamente,
pero gracias a Cristo después fue restaurado y usado grandemente en el día de Pentecostés. Hermanos, con nuestro Señor tenemos esperanza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ha sido derribada por las pruebas, por la oposición, por el desánimo, la angustia, la desesperación, la soledad tal vez, o el temor u otra cosa? Tomemos la decisión de levantarnos y seguir adelante con la ayuda de nuestro Señor. Tomemos la decisión. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida, varón? ¿Cómo está tu vida, dama, joven, señorita, niños? ¿Ha sido derribada por el pecado y la corriente de este mundo? ¿Hemos sido arrastrados y hemos caído? Si es así, no nos quedemos postrados, no nos quedemos derribados. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, podemos marcar una diferencia. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Si hemos caído, si has caído por causa del pecado y la corriente de este mundo, decide arrepentirte. Arrepiéntete. Toma la mano de nuestro Señor Jesucristo, que con amor y paciencia nos dice: no temas, yo te ayudo. Fortalécete en Él y levántate para seguir en los caminos de nuestro Dios. Porque dice el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Pero eso es cuando nosotros nos arrepentimos. Eso es cuando nosotros le buscamos humillados, cuando imploramos su favor y tomamos su mano. Hermanos, dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No perdamos de vista que es verdad que nosotros somos débiles, pero el poder es de nuestro Señor. Es de nuestro Señor. Ahí en la porción base que estamos estudiando, ahí en 2 Corintios 4, en el versículo 7, nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, débiles, frágiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder no es de nosotros, es del Señor. Es por eso que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Marquemos esta diferencia. 4 verdades que marcan la diferencia. Podemos estar atribulados, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Podemos estar perseguidos, pero no desamparados. Y podemos inclusive ser derribados, pero no destruidos y acabados. ¿Por qué? Porque Él sostiene nuestra mano. Y con su ayuda podemos levantarnos y estar en pie. ¿Has caído? ¿Has sido derribado? Levántate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Búscale. Si ha sido por causa de las pruebas, fortalécete en Él y sigue adelante. Si ha sido por causa del pecado, arrepiéntete. Humíllate delante del Señor, pídele perdón, fortalécete en Él y levántate con su ayuda a seguir adelante, porque con Él podemos marcar esta diferencia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque podemos marcar esta diferencia. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos postrados, que cuando caigamos podamos levantarnos agarrados de tus manos y estar en pie y seguir adelante. Y si hay alguien que ha sido derribado y que está en esa situación, yo te pido que tú le ayudes a levantarse, que no se quede postrado, sino que pueda agarrarse de tu mano y salir adelante, fortalecerse, arrepentirse si ha sido por causa del pecado, retomar tu camino y buscar la santidad en su vida. Señor, ayúdanos a marcar esta diferencia. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a Dios por ese tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo. Que el